Dios es. Dios es. Escuchen lo que dice la confesión en el capítulo 2, párrafo 1. El Señor nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero, cuya subsistencia está en sí mismo y es de Él mismo. Paremos ahí. El Señor nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero. Ahí concentraremos nuestra atención en este estudio. Cuando uno se introduce a la doctrina de Dios, uno podría hablar, por ejemplo, de las famosas evidencias de la existencia de Dios. Uno podría hablar sobre las diferentes pruebas lógicas, las diferentes evidencias racionales, creacionales que tenemos respecto a que Dios existe. Y mis hermanos, es un tema que me atrae, así que en el que podríamos pasarnos algún tiempo. No obstante, eso ya lo hicimos en el capítulo 1, párrafo 1, cuando hablamos de la famosa teología natural. Pues dice la confesión que Dios ha dejado una revelación general y nosotros, a través de la luz de la naturaleza, o sea, la luz de la razón, podemos contemplar a Dios. Así que ya hablé de eso, ya no es necesario hacerlo. Así que hoy vamos directo, no a las pruebas de la existencia de Dios, sino con la confesión de que Dios es. Dijo un autor lo siguiente: que Dios es una declaración sencilla pero profunda al mismo tiempo. Que Dios es una declaración sencilla pero profunda al mismo tiempo. Y yo espero que en esta lección podamos ver la sencillez y profundidad de esta confesión y también la aplicación de esta confesión para nuestras propias vidas. La aplicación. Así que comencemos con los siguientes puntos. En primer lugar, vamos a ver que Dios es real. En segundo lugar, veremos que Dios es uno. En tercer lugar, veremos que Dios no es una fuerza. En cuarto lugar, veremos que Dios es indomesticable. En quinto lugar, veremos que Dios, sin embargo, a pesar de su grandeza y majestad, puede ser conocido, aunque con serios límites. Y después veremos algunas aplicaciones de esto. Comencemos por decir: Dios es real. El ateísmo dice que no hay tal cosa como un Dios. De hecho, fue Karl Marx quien dijo que Dios es el opio de los pueblos. Él quería decir, el opio siendo una sustancia tóxica, un tipo de droga. Marx, siguiendo en los pasos de otros filósofos, decía: la única razón por la que existe Dios es porque los hombres
han inventado esta idea para sentir cierta alegría y satisfacción en medio de sus grandes tribulaciones. Contra este tipo de afirmaciones muchas cosas podríamos decir, como las primeras lecciones que di de la confesión, en donde digo que he hablado de las pruebas de la existencia de Dios. Pero lo único que me limito a decir aquí es que la existencia de Dios es evidente para nosotros a la luz de la razón, a la luz de la conciencia y a la luz de la clara revelación. Hermanos, es ilógico ver la creación y no dirigir nuestras mentes al Creador. Es ilógico ver el orden en el cual nuestro mundo se mueve y no ver la existencia de un Creador. Es más, en medio del caos que nuestra sociedad vive constantemente, no hablo del caos en la naturaleza porque el mundo se sigue comportando tan perfectamente como siempre, pero me refiero incluso al caos social. La razón por la que lo podemos identificar, ese caos, es porque tenemos en nuestra conciencia un instinto de orden, de justicia. Así que nuestra conciencia, la razón y la creación testifican de un Creador, tanto que el Salmo puede decir: los cielos cuentan la gloria de Dios. Me encanta lo que dice Thomas Watson al respecto. Quien niegue a Dios, entonces debería arrancarse los ojos. ¿Cómo puede negarse la existencia de Dios a la luz de la creación? Dice Watson. Bueno, ¿quieres ser ateo? Sácate los ojos también. Porque si no, no eres consistente. Porque no puedes vivir en este mundo sin que constantemente estás recibiendo el mensaje: hay un Creador. Lo que llamó alguien como ese sentimiento trascendente que todo el tiempo está testificando a nuestra conciencia que hay un Dios. Anselmo de Canterbury dijo lo siguiente: como hay bienes tan innumerables, cuya gran diversidad experimentamos por los sentidos corporales y discernimos por nuestras facultades mentales, ¿no debemos creer que hay una cosa a través de la cual todos estos bienes sean hechos? Este es un argumento muy medieval, pero hermanos, tiene un poder particular. Lo bello, lo que es hermoso. ¿Por qué es hermoso? ¿Y cómo podemos discernir lo que es hermoso? Bueno, el argumento es complejo, pero en sencillas palabras, lo que está diciendo Anselmo es: todo lo que tiene belleza porque de alguna forma, Dios le ha compartido de su belleza. Y por lo tanto, lo bello no es bello en sí mismo, sino lo bello es bello en tanto que refleja a Dios. Y es lo que está diciendo Anselmo. Los bienes, los preciosos bienes que tenemos, las cosas bellas que contemplamos, nos anuncian a un Creador. Como ustedes recordarán el autor italiano del que les hablé hace poco, el cual, yendo a una montaña, contemplaba la belleza, y sus ojos, su alma, al contemplar la belleza, sus ojos espirituales eran elevados
cosas trascendentes y decía, si esto bello impacta mi alma, ¿cuánto más bello serás tú? Hermanos, Dios no es una ilusión. Dios es real. Y otra vez Watson, solo Watson puede hablar así, hermanos. Es uno de los puritanos que yo creo que si existiera entre nosotros era de los que más hubiera dicho dichos, de esos buenos dichos, porque tiene tantas frases tan perfectas. Y él dijo esto: bueno, y si decides no aceptar a Dios de su existencia, entonces la sentirás después. Ok, decides no creer en Dios, no te preocupes, pronto la sentirás, su presencia. Que entienda el que puede entender. La ilusión es negar su existencia. La ilusión, o para decirlo a la manera de Karl Marx, se dijo, el opio es, la religión es el opio de los hombres. Nosotros lo podemos decir al revés. El ateísmo es el opio de los hombres, por medio del cual intoxican su mente para intentar vivir como si no hubiese legislador en la tierra. La Escritura no da argumentos largos sobre la existencia de Dios. Lo da por sentado. Hermanos, el reconocimiento de la existencia de Dios es algo que, así como en la Biblia se da por sentado, así en nuestros corazones se da espontáneo, se da natural. Es cuando el pecado empieza a corrompernos, cuando nos empezamos a endurecer en esta vida, que entonces, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1, empezamos a crear toda artimaña mental para suprimir la realidad de la existencia de Dios. Pero este es entonces nuestro primer punto en esta lección. Dios es. Dios es. Y hermanos, la existencia de Dios es incluso más real que la nuestra. Hay una distinción que se hace en teología, y aunque tiene su grado de complejidad, déjenme transmitírsela para que vean cuán cierto, cuán real es que Dios es. En la teología se suele distinguir entre la esencia y la existencia. Por ejemplo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? El hombre es podríamos decirlo de diferentes formas, pero quedándonos con la definición de las más antiguas, el hombre es un Homo sapiens, que esto simplemente quiere decir, es un hombre pensante, es un ser pensante. Y podríamos decir más cosas. Por ejemplo, el hombre es un ser compuesto, en su estado ideal es un ser compuesto de alma y cuerpo, aunque cuando el hombre muere, su alma sigue siendo la de un hombre. El punto es este: hay esencia, eso es lo que acabamos de decir, lo que es el hombre. Desde Aristóteles, desde Abraham hasta el último que nazca, eso es el hombre. Pero hay una diferencia entre
esencia y existencia. La existencia es este hombre, o aquel hombre, o aquella otra persona. Hermano, si tú mueres, la esencia de hombre, la esencia de persona, ¿sigue existiendo si tú ya no estás? ¿Qué opinan? ¿O creen que ahí se acaba todo? Sigue existiendo la esencia de hombre. Vean esto, entonces podemos distinguir entre esencia y existencia. Es más, hermanos, es hipotéticamente posible que todos los hombres desaparezcan y todavía la idea de esencia esté sin ningún hombre. ¿Puede? En el concepto de hombre, la esencia y la existencia no están unidas. Ahora, vean esto. Con Dios, esencia y existencia son inseparables. A ver, hermanos, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? O podríamos decir, ¿qué es Dios? Decimos que es espíritu purísimo, sin partes, sin composición, sin pasiones, etcétera. Hermanos, ¿puede la esencia de Dios existir aparte de su existencia? Imposible. Imposible. Cuando decimos que, digamos, Dios es simple o Dios es autosuficiente, la misma definición de Dios hace que sea imposible incluso concebir a Dios fuera de su realidad existente. Mis hermanos, déjenme decirlo entonces así: Dios es más real que nosotros. Déjenme decirlo entonces en palabras más antiguas: Dios es ser en sí mismo. O sea, nosotros tenemos ser, nosotros tenemos existencia, pero ¿cómo la tenemos nosotros, mis hermanos? Por participación con Dios, en la medida que Él nos da vida. Bueno, Dios es y no puede no ser. Él es un ser, el único ser necesario, el único ser que no puede dejar de ser. Hermanos, a la luz de eso, nosotros no somos más que una mera sombra. No somos más que una ilusión. Porque ¿cuánta solidez tiene nuestro ser? Ninguna. Hermanos, tú y yo podríamos dejar de ser absolutamente si Él quisiera. Tú y yo podríamos dejar de ser. Tu cuerpo podría dejar de ser. Tu alma podría dejar de ser. ¿Puedes ver, hermanos? Somos como la flor de la hierba que está por un poco de tiempo, luego se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Somos seres tan efímeros. Ahora, Dios le ha dado eternidad a nuestra alma, pero el punto es, nota esto: tu existencia se encuentra fundamentada en la voluntad de Dios. Dios no fundamenta su existencia en nada aparte de sí. Él es, como va a decir nuestra confesión más adelante, ser absoluto. Ser absoluto. Ser en toda su plenitud. Hermanos, ¿qué nos sirve? ¿De qué nos sirve meditar esto? Entender la
grandeza y diferencia de nosotros y Dios. Hermanos, ahora que estuvo esta semana en boga el tema del eclipse, que no pudimos ver tristemente, al menos nosotros, uno piensa en los astros y piensa en la grandeza del universo. Y hermanos, ¿no decía el salmista: cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que lo visites? Cuando vemos la grandeza del universo, si alguien tuvo tiempo de esta semana tener pensamientos sobre lo grande e inmenso que es y lo pequeñita que es nuestra tierra. Ahora, si nuestra tierra es pequeñitita, ¿qué eres tú y qué soy yo? Hermanos, no somos ni un punto de arena en la galaxia. Somos casi nada. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando uno medita en eso? Tiene un sentimiento de la grandeza, la magnificencia de Dios, de la magnificencia del universo y lo pequeñito que somos. Bueno, hermanos, algo semejante me gustaría producir con ustedes en este primer punto al decir que Dios es. Hacerles sentir que nuestras vidas no tienen un fundamento aparte de Dios, pero que Dios existe en y de sí mismo eternamente. Pero pasemos a otro punto, porque me faltan 5 más. Dios es uno. No solo Dios es, sino Dios es uno. Nosotros ya revisamos algo de este tema la semana pasada a través de nuestra exposición del catecismo del primer mandamiento, pero solamente repito un versículo para arraigar esto en nuestras mentes. Dice: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Y lo mismo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8 versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, nosotros somos de Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hay muchos que se dicen dioses allá afuera. De hecho, es el apóstol Pablo que argumenta así, que hay algunos que adoran a lo que por naturaleza no es Dios. Esta frase, hermanos, es una frase compleja del apóstol Pablo, porque lo que está diciendo es que los dioses a los que los hombres adoran no tienen sustancia. El humo es más sustancioso. Estos dioses no tienen sustancia en sí mismos. Bueno, vimos nosotros la semana pasada que hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y que todos los demás son imaginaciones de los hombres empoderadas por los demonios que se aprovechan de la idolatría del corazón del hombre, o son meros ídolos que el corazón del hombre levanta. No son nada. Solo hay un Dios verdadero. Entonces, en esto pensemos. Recuerden, hermanos, la teología se enseña diferente en un sentido en el seminario y en la iglesia. En un sentido, en la iglesia existe la responsabilidad particular que estudiemos
cualquier doctrina, y ahora la doctrina de Dios, meditando en su profundidad, pero aplicándola a nuestras vidas. Así que no perderé oportunidad de aplicar una y otra vez las diferentes consecuencias de esta doctrina. Y aunque en esto no seré amplio, porque ya lo vimos en otras exposiciones, no dejaré de mencionarlo. Si hay un solo Dios, mis hermanos, es a este solo Dios a quien nos debemos. ¿A quién te debes tú, mi hermano? ¿A quién te das tú? ¿A quién te entregas tú? Hay un solo Dios. Todo lo demás es criatura. Analicemos y examinemos si nuestro corazón está dado en primer lugar al único Dios verdadero, o si estamos entregando nuestras emociones, nuestros afectos, nuestro corazón, nuestro tiempo, todo nuestro ser a cualquier otra cosa excepto Dios, o Dios y algo más. Dios aborrece eso, ¿sabían? Dios aborrece Dios y algo más. Miren, nosotros decimos, la reforma fue que la salvación era por gracia sola, ¿sí? Sola gratia. El problema del romanismo, decimos, es que decía, sí, gracia más obras. Mis hermanos, en la religión de Israel vemos algo. Jehová, sí, tú eres el Dios, pero te adoramos a ti, Jehová, y a Baal. Te adoramos a ti, Jehová, y a Asera. Te adoramos a ti y a... No. Solo hay un Dios verdadero, y a ese Dios debe ser la exclusividad de nuestro corazón. Punto 3, nadie notó el receso. Punto 3. Dios no es una fuerza. Contra el panteísmo, contra el deísmo y contra la nueva era, el New Age, esa filosofía pagana, nosotros afirmamos que no solo hay un Dios, no solo Dios es uno, sino que Dios no es una fuerza. Baruch Spinoza no hubiera estado en contra de decir que hay un Dios y que este Dios es uno, pero en su filosofía, este Dios que es uno es todo, y todo es Dios. Baruch Spinoza decía, todo es sustancia, todo es en un sentido esa sustancia, y Dios no termina sino siendo parte del mundo, un Dios despersonalizado. No, Dios no es una fuerza. Hegel dijo, Dios sin el mundo no es Dios. Vean, Dios sin el mundo no es Dios. Dios necesita al mundo. Hermanos, esta postura está en boga más de lo que nos solemos dar cuenta. Esta postura del panteísmo es más frecuente. No sé si ustedes se han fijado, pero hoy en día hay mucha gente espiritual. No, yo no soy de una religión, yo soy espiritual.
Hace poco no hace poco, quizá un año o algo así, íbamos en una plaza y había, subiendo las escaleras eléctricas, había dos personas sentadas, un hombre y una mujer, en posición de esas piernas de meditación. Y nos dijeron que si nos queríamos unir ahí, algo así nos dijeron, que si nos queríamos sentar. Y yo dije claramente, no puedo doblar las piernas así. No, ya dijimos, no, somos cristianos, etcétera. Y ellos decían, no, nosotros no somos de una religión, somos espirituales. Y hermanos, como he dicho anteriormente, todos estos movimientos, por ejemplo, ecológicos, todos estos movimientos veganos y demás, son, hermanos, son las garras del panteísmo que siempre ha perseguido a la iglesia. Pero la razón y la revelación nos dicen que Dios no puede ser la creación. La existencia de la creación misma debe ser obra de alguien cuya facultad es por encima. ¿A qué voy, hermanos? Nada se crea a sí mismo. Nada se crea a sí mismo. Miren, niños, para crear un carrito, la inteligencia que va a crear el carrito debe ser mayor que la del carrito. De otra forma, no se podría construir. Así también en la creación, el orden que vemos no es un brote de la manifestación de un ser, sino la creación de uno que es por encima, que está por encima. Por eso las Escrituras dicen, ¿o pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Dice el mandamiento, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses delante de mí. Delante de mí. También la gloria de Israel no mentirá, ni cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que cambie de propósito. Hermanos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento dan evidencia de que Dios no es una mera fuerza irracional. De hecho, me gusta lo que dice un autor llamado Herman Bavinck. Él dice, es más, si hay un problema en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, o sea, si con algo debemos batallar cuando lo leemos, no es tanto encontrar si Dios es un Dios personal, sino cómo entender la majestad y trascendencia de Dios a la luz de que es tan personal. Tiene razón. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo, la cosa no es entender que Dios es personal, sino cómo entender que es tan personal, tan cercano, pero al mismo tiempo que es trascendente, o sea que no es un hombre como nosotros. Por eso la Escritura tiene que insistir en ello. Ok, déjenme parar aquí y traer esta aplicación. Si Dios es personal, hermanos, en Cristo tenemos un Padre y no una mera fuerza al que acercarnos. Si Dios es personal, en Cristo Jesús tenemos al Padre de las luces, del cual proviene toda bendición. Si Dios es personal, tenemos un Dios a quien podemos en Cristo Jesús levantar nuestras peticiones en el día de la aflicción. Si Dios es personal, tenemos una forma como comunicarnos, como escuchar su voz, porque es un Dios personal. De hecho, la misma palabra, la misma Escritura testifica de un Dios personal, es su voz a su pueblo. Mis hermanos, regocijémonos en esta verdad. El grandioso Dios que vamos a conocer a través de estos estudios de la doctrina de Dios
es un Dios cercano, es un Dios personal, no es una mera fuerza. Ahora, si Dios es personal, aquellos que no están en Cristo pueden burlar un sistema, pueden burlar la naturaleza en algún sentido, pero Dios no puede ser burlado, sino todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si decides no estar a cuentas con Dios, entonces contra Él te enfrentarás. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. En cuarto lugar, Dios no es domesticable. Aquí estoy mencionando, hermanos, que nuestro Dios no es el Dios de las teologías nuevas, que se llaman teologías del proceso, en donde simplemente hacen a Dios como si fuera un hombre o como si fuera un ángel, solo mucho mejor. Dios en estas teologías cambia, Dios en estas teologías sufre, Dios en estas teologías puede verse limitado en algunas cosas. Hermanos, el Dios de la teología del proceso de algunos es simplemente como los dioses griegos, solamente sin tanta perversidad e inmoralidad. Pero nuestro Dios es uno que sobrepasa al hombre. Es uno que no puede ser encajado, hermanos, que no puede ser sometido a nuestra mente. Y esto me abre la puerta para mencionar una aplicación con la cual termino, y es los cuidados que debemos tener al acercarnos a la doctrina de Dios. Si nuestro Dios es indomesticable, si no podemos someterlo en nuestra pequeña mente, hay cosas que debemos tener cuidado al acercarnos a la doctrina de Dios. Por ejemplo, recordemos que nuestro entendimiento es finito. El conocimiento que Dios ha revelado de sí mismo en la naturaleza y en la Escritura sobrepasa nuestra capacidad. En segundo lugar, temamos a la luz de este Dios vivo y verdadero, temamos en no errar en el conocimiento, sino en esforzarnos por conocer lo que Él ha revelado. Job 42:7 dice esto: y aconteció que después de que Jehová habló estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita: mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Mis hermanos, si Dios es un Dios vivo, personal, real, entonces debemos esforzarnos por conocerlo lo mejor posible, entendiendo nuestra mente finita, pero conociendo lo que sí podemos entender de Él, y no decir cosas erradas porque eso le desagrada. Debemos esforzarnos por conocer correctamente a Dios. A ninguna esposa y a ningún esposo, ni a los niños, les gustan que le digan Juana Porchana, ¿no es cierto? Me ha pasado a mí con las 4 y que a veces no sé ni cuál es y tengo que decir, tú ya la que seas, haz esto. Te estoy hablando a ti, ¿no? No es que olvides su nombre, pero a veces se traban los nombres. Y en la
grandeza de nuestro Dios, debemos esforzarnos por decir las palabras correctas respecto a Él. 3, tengamos en cuenta que estamos en una materia espiritual, santa. Hermanos, y que así como Jehová le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies porque la tierra que pisas, tierra santa es, así también nosotros al acercarnos a conocer a este Dios vivo y verdadero, que no es una fuerza, que no es una ilusión, debemos también quitar el calzado de nuestros pies. ¿Qué calzado debemos quitarnos? Las ideas cerradas que tenemos. Debemos quitarnos la pereza para conocer a nuestro Dios. Tenemos que quitarnos la falta de respeto de tratar las cosas santas como comunes. Estamos ante un Dios vivo y verdadero. Él se ha revelado, hermanos. La postura correcta es: quita tus sandalias, porque la tierra que pisas, tierra santa es. Y en quinto lugar, bueno, perdí la cuenta, pero según mis notas, en último lugar, la última aplicación es esta, hermanos. Si nuestro Dios es vivo y verdadero, y Él se ha querido revelar, nosotros no le podríamos conocer si Él no se hubiera querido revelar, pero lo quiso hacer. Entonces, hermanos, dejemos que nuestra mente sea impactada con la verdad y nuestras vidas transformadas con la verdad. No hay peor cosa, como vimos en Hebreos 5, que un hombre que está escuchando y decide no cambiar ni someter su vida a la verdad. Mis hermanos, el conocer la grandeza de nuestro Dios debe transformarnos. Santifiquémonos y dejémonos ser santificados a través de este estudio. Déjenme terminar con un discurso de Gregorio Nacianceno sobre este punto. Él dice: yo me dispongo a subir diligentemente a la montaña, o para decir verdad, con diligencia y al mismo tiempo con angustia. Lo uno en razón de mi esperanza, lo otro a causa de mi debilidad, para entrar en el interior de la nube y encontrarme con mi Dios, pues Dios así lo manda. Si hay algún Aarón, que suba conmigo. ¿Quieres crecer en el conocimiento del Trino Dios? Cuidémonos de todo de nuestro peregrinar en santidad, pues así podremos profundizar más. En la oración, así se llaman las 5 oraciones teológicas de Gregorio Nacianceno, su idea es esta: en la montaña solo unos pudieron subir hasta arriba, y lo que era necesario para subir hasta arriba era vivir una vida en santidad, una limpieza. Algunos no podían tocar la montaña, otros subieron un poco, otros subieron un tanto más, pero solo los que habían santificado más se acercaron a este conocimiento de su Dios. Mis hermanos, nuestro Dios es vivo y verdadero. Subamos a la montaña, pero quitemos las sandalias de nuestros pies.